nuestras bendiciones y el amor en Cristo. And if you're tuning in for the first time, Y si por primera vez se está conectando, welcome to the Glory of Christ Church. bienvenidos a la Iglesia Gloria de Cristo. And thank you for the honor of being able to serve you in the Lord. Nos da el honor de servirle en el Señor. Amen. We're going to be reading from the Word of the Lord Vamos a estar leyendo la palabra del Señor. in the book of Romans. La epístola o la carta a los romanos. If you're physically able to stand, please do so in reverence for God's Word. Si físicamente se puede parar, por favor hágalo en reverencia a la palabra de Dios. If you can't stand physically, then just honor the Word in your heart. Si no se puede parar, pues honre la palabra de Dios en su corazón. But let's read it out loud. Leemos en voz alta. The Word of the Lord says, La palabra de Dios dice, English. Therefore, consider the goodness and severity of God. On those who fell, severity, but towards you, goodness, if you continue in his goodness. Otherwise, you also will be cut off. En español, mira pues la bondad y la severidad de Dios. A los que cayeron, severidad, pero contigo, bondad. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera, tú también serás cortado. Líbranos, oh Dios, de eso en el nombre de Jesús. May your word go forth with power. fluye, Señor. Save the lost this day. Salva, Restore those that fell away. restaura corazones. Comfort, Conforta, strengthen, fortalece, encourage the hearts and anima el minds corazón y mente of your people. de tu pueblo. May your word go forth and heal Que tu palabra fluya y sana, by Señor, your mighty power. por tu poderosa fuerza. We ask you this in faith. Pedimos en fe We see it done in lo faith, que hemos hecho en fe and we rejoice in faith. y nos regocijamos en fe In Jesus' name. en el nombre de Jesús. Amen, my Lord. Amén. Amen, my Lord. Amén. Before you're seated, make sure you Antes de wave at sentarse, somebody, you smile at somebody. Sonríale a alguien. Make sonríale sure a alguien. everybody feels welcome in the Que house. todos se sientan bienvenidos en la casa. A los jóvenes que nos llegaron arriba, Dios los bendiga a todos ustedes. Bendiga. Los queremos muchísimo, es un gozo verles llegar aquí todos los domingos. Bienvenidos siempre en el nombre del Señor. Amén. Y a todos los hermanos igual. Welcome everyone to the house of prayer. Bienvenidos todos a la casa de oración. You may be seated, everyone. Pueden Thank you. sentarse. Blessed be the name of the Lord. We're on our journey through the entire Bible. Estamos en nuestra jornada a través de todos los libros de la Biblia. Our 27th week. Nuestra semana número 27. How many give God thanks for this? ¿Cuánto le dan gracias a Dios por esto? If you're not caught up on the readings of the Word, Si aún no nos ha alcanzado en las lecturas bíblicas, please don't give up. por favor no se rinda. Keep reading. Siga leyendo. Catch up. Alcáncenos. Get the Word in your mind Ponga su palabra en la palabra de Dios en su mente and in your heart. y en su corazón. We have read this week through these chapters of Scripture, Hemos leído en esta semana a través de estos capítulos de la Escritura, and we just read a verse from Romans. pero leímos un verso en Romanos. And those verses, this all goes together Y today. todo esto va junto hoy. Romans spoke about the goodness and severity of God. Romanos habló acerca de la bondad y la severidad de Dios. And in the readings this week, Y en la lectura de esta semana that's exactly what we saw. es exactamente lo que vimos. We saw the goodness of God Vimos la bondad de Dios in His mercy and His en grace. su misericordia y su gracia. But we also saw Pero también vimos the severity of God su severidad in His judgments. en sus juicios. God made humanity in His image. Dios hizo la humanidad en su imagen. We must not try to make God No tenemos que tratar de ser a Dios in our image. a nuestra imagen. We all have an idea of how God is. Todos podemos tener una idea de cómo es Dios. He gave us His word Él nos dio su palabra to show us para mostrarnos how He really is. cómo realmente es Él. Some parts of how we see Him Algunas partes de cómo lo vemos are correct. están correctas. And when you read about that, Y cuando leemos al respecto, it makes you happy. nos hace feliz. And it should. Y debería, But there are other things pero hay otras cosas that may not fit que tal vez no lleguen a comprenderse en sí, no lleguen a alcanzar into our perception of how God should be. a nuestra percepción de cómo Dios debería de ser. And the word of God also tells us Y la palabra de Dios también nos dice of those parts. de esas partes. That's where some people have collided and fallen.
Y eso es donde muchos en el mundo han chocado y han caído. God is who he is. Dios es quien es. When asked for his name, Cuando pregunta por su nombre, God answered Moses Dios le responde a Moisés. and said, I am. Él dijo, yo soy. No apologies. Sin ninguna disculpa a nadie. He is who he is. Él es quien es Él. This week we saw many things. Esta semana vimos tantas cosas. And in previous weeks that we've read, Y en semanas previas que leímos, we've seen examples of all this. vemos ejemplos de todo esto. For example, here. Por ejemplo, aquí. This is an example of the goodness of God. Esto es un ejemplo de la bondad de Dios. We love that. Nos encanta eso. There's a man, there's a woman, there's a boy. Hay un hombre, hay una mujer y hay un muchacho. If you've been reading with us, you know what this story is. Si ya está leído con nosotros, ya sabe a qué se refiere esta historia. Actually, it's one of two. Es una Stories. de dos historias. In this picture can fit for both. En este retrato ambas caben juntas. But let's go back to 1 Kings on this one. Primero de Reyes, vayamos primero a Primero de Reyes. Who's he? ¿Quién es él? Yeah, somebody said it. ¿Alguien lo dijo? That's correct. Elías. Who's she? ¿Quién es ella? The widow of Zarephath. Dice la viuda de Sarepta. That's where she lived. Es donde ella vivía, Sarepta. And who's this? ¿Y quién es él? That's your son. Es su hijo. Exactly. If you remember the story, Si recuerda la historia, this woman esta mujer told her husband, le dijo a su esposo, not him, her husband, no al profeta aquí, that they should make a place que deberían de hacer un lugar where Elijah could come donde Elías podría venir and rest y descansar from all that he's doing. más de lo que está haciendo. Her and her husband agreed. Y su esposo llegaron a un acuerdo. Isn't it beautiful when a husband and wife agree? No está tan bonito algo cuando el esposo y la esposa están de acuerdo. I urge all you who are married, Les urjo a todos los que están casados, search for that agreement. busquen ese alcance, esa unidad, ese punto de estar de acuerdo. Jesus said, if two shall agree, Jesús, en la palabra de Dios dice que si dos están de acuerdo, whatever they ask will be granted. lo que pidan será hecho. The Bible also said, La Biblia también dice, if there is a division, si hay división, the house will fall. la casa va a caer. For those of you who are married, keep your Los house que están strong. casados, mantengan su casa unida. Never go to bed angry. Nunca vayan a la cama enojados, a dormir enojados. Always talk, Siempre hablen, communicate, comuníquense, respect, respeten keep the peace. y mantengan la paz. God will be glorified in your house Y Dios va a ser glorificado en su casa, as he was glorified in her house. como Él fue glorificado en su casa. Because as a reward for what she did, Porque por recompensa lo que ella hizo, God gave her Dios le dio a son. un hijo. That was her reward. Esa fue su recompensa. She wasn't even asking for one. Ni siquiera estaba pidiendo una. Elijah just said, because of what you've done, Elías dijo, por lo que has hecho, you will have a son. vas a tener un hijo. And there he is. Y ahí está. But as time went on, Pero mientras pasó el tiempo, her son got sick su hijo se enfermó. while he was working with his father. Mientras él estaba trabajando con su padre. Isn't that wonderful too? ¿No es eso maravilloso también? When a son can work with his father. Cuando un hijo puede trabajar con su padre When the father doesn't let a son sit, watch TV all day, but say, Y- come y- on, join me. y el padre no deja que el hijo esté viendo televisión todo el día, le dijo, ven, vente, And get him busy with you. y lo ponga a trabajarse para que se And ocupe teach him things. y enseñarle cosas, Because sons need their fathers. porque los hijos necesitan a sus padres. Period. Punto. But it's interesting what happened in this case. Pero es interesante lo que pasó aquí, When that boy got sick in the field. cuando este muchacho se enfermó en el And, campo. and you read the story. ¿Ustedes leyeron la historia? What did the father do? ¿Qué hizo el padre? I mean, he should have said, son, what's the matter? Son, let me take Dijo, ¿qué care of you. pasó? Son. Esto y lo otro. He told the co-workers, Él le dijo a sus trabajos, a los que trabajan con él, take him to his mother. llévenselo con la mamá. If I could reach through time and smack that man, I would. Yo ya podía regresar al tiempo y le daría una bofetada a ese tipo. Put my hand through time and go, whapa! Toma. Oh, he's sick. Take him to his mother. Él está enfermo, yo solo a la mamá. And if I was the mother, I would have said, ¿Y tú qué pasa? Tú estás inútil. He didn't even take him. He sent him. Él envió, él ni siquiera lo tomó, él mismo lo envió. Some men do that.
Algunos hombres hacen eso. Some men show no compassion or love Algunos- for their children. Algunos hombres no enseñan compasión por sus hijos. Get off that high horse. Ya bájese de ese caballo blanco. Your kids need your love too. Sus hijos necesitan su amor también. It isn't just the mother who's supposed to love. No es solamente la mamá que tiene que amar. Mother and father both can love their children. Tanto padre y madre tienen que amar a sus hijos. So they brought the boy to the mother, of course. Y a mí, por supuesto, todos fueron a la mamá And she took him and she held him close. y lo agarró cerca. Isn't that wonderful? Women always do that No for es the eso lo most part. maravilloso que las mujeres siempre hacen esto. For the most part. Por la mayoría. It's a woman's instinctual reaction almost No es una intención Almost. materna, un instinto materno to hug el abrazarlos and to bring close to the heart. y tenerlos cerca de su corazón. Hey guys, learn some lessons here. Hombres, aprendan algo aquí. Because Jesus did the same thing. Porque Jesús hizo lo mismo And he held people that he loved close to his heart. cuando él dejaba que las personas se acercaran a su corazón. The boy died. El muchacho murió. So she gets up, Así que él se levantó. and this is the most amazing story. Did you guys know what happened here? Miren lo que pasó aquí. I mean, she gets up and she gets dressed. She leaves him in bed, Ella lo dejó en la cama. and she gets up to go out, Ella se levantó y se fue. and she tells her husband, Y le dijo a su esposo, the same guy who said, take him to his mother, al mismo que le dijo, ya no con la mamá. smack him, all right? Ujú. He asks her, where are you going? Y le preguntó, ¿dónde vas? And she goes, I'm going out for a second, but what's going on? ¿Pero qué está pasando? What was her answer? ¿Cuál fue su respuesta? You've read the story. I'm just reviewing with Usted you. leyó la historia. She said one word. Ella dijo una palabra. The boy is dead, by the way, Ya okay? el muchacho ya está muerto. But when the husband asks, where are you going? Y el esposo le dice, ¿a dónde vas? And she said, I'm going to go see the prophet. Y voy a ver al profeta. Le But dijo. why? ¿Por qué? What would you have said? ¿Qué usted hubiera dicho? Because our son is dead, thank you very much. Porque nuestro hijo está muerto, gracias. She didn't. Ella no lo hizo. But what's the matter? Why are you going to go see him now? It's no big deal. ¿Por And qué lo vas a ir a ver ahora? No hay He- ninguna fiesta en especial. It didn't even dawn on him Ni siquiera pensó el papá that it could be about his son. que podría ser cerca de su hijo. Gentlemen, don't be so disconnected from no- your feelings. No se desconecte de sus sentimientos. Please, guys. Por favor, hombres. We have emotions too. Tenemos emociones también. Jesus wept. Jesús lloró. That's enough of an example for us. ¿Qué mayor ejemplo que ese? But this guy didn't even think about his son. Pero este ni siquiera pensó en su hijo. So what does she say to him? Que ella le dijo a él, When he says, why are you going? porque vas a ver al profeta. She looks at him and says, Shalom. Paz sea contigo. That's all she said. Es lo único que ella dijo. Shalom. Paz sea contigo. She didn't go crazy. Ella no se volvió loca. She didn't get hysterical. Ella no se puso histérica. Ay, Dios mío, se me murió el nene. Ay, Dios mío. ¿Y tú qué pasa? No. No, Shalom. paz. And ladies, that's what many of you need to learn. Estas hermanas, eso es lo que ustedes deben de aprender. Algunas deben de aprender. When things go wrong, you go wild. Ah, Cuando las stop cosas it. Ya, quietas. Calm. Cálmese. Shalom. Paz. Go running around screaming. And oh my God, I'm overwhelmed. I can't take it. Yo no aguanto oh my God. más. Quiet your mouth Calle su boca and say one word. y diga una palabra. Shalom. Paz. And do what she did. Y haga lo que ella hizo. She went running to the prophet. Ella fue corriendo al profeta. In this case, don't go running to a prophet. In our case, don't go running to a prophet. En este caso, ella fue al profeta. Go- En nuestro caso, no go corran run- hacia un tal Go profeta. running to the greatest of prophets, O vayan mejor vaya al mayor profeta de todos. our Lord Jesus Nuestro Christ. Señor Jesús. Run to him with your problem. Corra hacia él por sus problemas. And stop getting hysterical and all nervous and Y all deje de bent out of ponerse shape. toda nerviosa y todo eso. That kind of stuff cancels out your faith. Ese tipo de situaciones y de reacciones All those, cancela stop la fe. it. Todo eso. I read some of your Facebook posts. A veces yo leo lo que ponen en Facebook. No, I read them all. Los leo todos. Maybe I read them all. Los leo todos. That's why I'm there. Por eso es que estoy ahí. And some of you put things that are great and wonderful. Y and algunos de ustedes ponen cosas ahí. some of you write stuff, boy. Algunos de ustedes. Like some ladies put the other day. Una dama Man, puso el I otro get día. up sometimes. I don't want to talk to nobody. No quiero hablar I'm not con going to hang out nadie. with nobody. I'm like, and you're confessing this? ¿Y estás confesando esto? The peace of Christ guards your mind and your heart. La paz de Cristo guarde tu mente y corazón. Peace of Christ guarded her. La paz de Dios guardó el corazón de ella. Long story short, she tells Elijah, I never asked you for a son. Viene y le dice a Elías, nunca pedí un hijo. You see, now she lets her emotions out. Ahora sacó su emoción.
There's a place to let your emotions out Hay un lugar para sacar las emociones. in the right way. And she told Elijah, I didn't ask you for a son. Y le dijo a Elías, yo no pedí un hijo. And she didn't even finish saying that he was dead. Ella ni siquiera terminó de decir que el muchacho estaba muerto. Elijah put two and two together. I go, something's wrong with this boy. Elías unió los puntos en decir y dijo, algo pasa aquí. So before she could even finish telling him, Antes de que ella terminara de decirle, Elijah, as they say in Spanish, Elías, como decimos en español, se adelantó. He went ahead of himself. él se adelantó. He gave his staff to his servant Le dio su vara, su báculo a and su told his siervo. servant, go running to the boy. Y le dijo, corre ese muchacho. Don't talk to anybody on the way. No hables a nadie en el camino. And touch him with the staff. Y tócalo con el báculo. That was the man Elijah talking. Ese es el hombre que hablaba Elías. Even prophets of God make mistakes. Aún los profetas de Dios hacían errores. Please remember, the only one who doesn't make mistakes El único que no hizo errores is Jesus Christ. fue Jesucristo. Any man, any woman of God, Cualquier hombre o mujer de Dios, we're just like you. somos tal como ustedes. Sometimes we make a mistake. A veces que se cometen errores, Don't be so hard on us. pero no sea tan duro con nosotros. We share the same humanity you do. Compartimos la misma humanidad que ustedes. So the servant goes and the boy doesn't come back to life. El siervo va y el muchacho no resucita. Elijah was following, but he was too much in a rush to wait on the Lord. Elías iba atrás, pero no esperó la respuesta del Señor. So when he gets there and the boy is still dead, Así que cuando llega el muchacho todavía está muerto. what did he do? ¿Qué hizo? Oh, you read the story, right? Ya leyeron la historia. You read it. He prayed. Él oró. Now he prays. Ahora él oró. Before he just said go. He Dijo, didn't even "Ve." stop to pray. And when you rush like that, Y cuando usted corremos a hacer las cosas así, you're going to make a mistake. vamos a cometer errores. Never rush. Nunca se apresure. Wait on the Lord. Esperen el Señor. Ask him, Pregúntele, how do I solve whatever the ¿cómo problem is? resuelvo cualquiera sea el problema? When Elijah got here and he saw, now he understood. Cuando Elías vio y ahora le entendió, He asked the mother, step outside. le dijo, pues sálganse todos. And he starts, Y empezó a orar. and he does exactly what the Lord tells him to do, Y hizo exactamente lo que el Señor dijo que hiciera. which was what? Lo cual fue que, See, you can never guess what God's going to tell you to do. You can't. You can't guess. no puede adivinar. God is a God of surprises. Dios es un Dios de sorpresas. God does whatever he wants. Dios hace lo que Él quiere hacer. He won't contradict his word, Él no va a contradecir su palabra, but he'll sure give you things to do by faith pero Él le va a dar cosas por hacer por fe, that your reasoning will not understand. que su razonamiento no va a entender. But God says do it. Dios dice, hazlo. So he did. El rey You lo read hizo. you read the story. Ustedes leyeron la historia. He laid on top of the boy 3 Él times. se puso sobre el muchacho 3 veces. Why? ¿Qué? That's what God said to do. Es lo que Dios hizo que hiciera. Doesn't make sense, No tenía No. sentido, but he had to obey. pero tuvo que obedecer. Whether he understood or not, he had to obey. Ya sea Ya. que tenía que entenderlo o no, And that's what God does with us. eso es lo que Dios hace con nosotros. He commands us to do things. Él nos comanda a hacer cosas. Sometimes it doesn't make sense. A veces no hace sentido. As long as it doesn't contradict the word of God, Mientras no contradiga la palabra de Dios, do it. hágalo. He did. Él lo hizo. And he prayed, let the child's soul come back. Deja que el alma del muchacho regrese. What happened? ¿Qué pasó? Came back. And he Regresó a revived. vida. So there you have an example of the goodness of God. Ahí tiene un ejemplo de la bondad de Dios. He brought the boy back to his mom. Él trajo al muchacho de regreso a su mamá. Jesus mentions this story Jesús later mencionó on esa historia in his earthly ministry. en sus ministerios. He said something that's a lesson for us all. Él dijo algo que fue para todos. Jesus said, Jesús dijo, there were many widows in Israel in the days of Elijah. en los días de Elías habían muchas viudas, Eventually her husband died. pero al muchacho al final murió. But to none of them was Elijah sent, Pero a ninguno fue enviado Elías, only to her. sino a Now, ella. why is this important? What is this place? ¿Por qué es esto? ¿Qué es este lugar? Zarephath. What's that? Serepta. See, you read that, you go, okay, big deal. You keep on Usted reading. dice, está bien.
No, don't say big deal. No diga que es una gran cosa en cualquier This lugar. woman was from this place, Esta mujer era de este lugar, from the region of Sidon, de la región de Sidón, which means lo cual significa she was a Gentile. que ella era gentil. That wasn't a miracle for a Jewish family, Eso no era un milagro para una familia judía, for a Gentile family. para una familia gentil, sí. And Jesus takes specific notice. Look, it was for a Gentile. Jesús se encargó de decirle, ella era gentil. God didn't send him, Elijah, to the other widows that were in Israel at the time. En ese tiempo Dios no envió a Elías a las demás No. viudas de Israel. Why not? ¿Por qué no? We don't know. No sabemos. God chose to show his goodness Pero Dios decidió mostrar su bondad to her a ella, because he is God. porque Él es Dios. He does whatever he wants. Él hace lo que Él quiere hacer. He is sovereign. Él es soberano. How many say amen? He is ¿Cuántos sovereign. dicen amén? Elijah again. Elías otra vez. Let's talk about severity. Vamos a now. hablar de la severidad. You know, the goodness of God, the severity of La God. severidad de Dios y la bondad de Dios. In 2 Kings, what's happening there? Segunda de Reyes, ¿qué está pasando ahí? We read this week. Leemos esto esta semana. Everything the king of Israel was doing, Todo lo que el rey de Israel en ese entonces estaba haciendo, Elijah would know in advance. Elías ya lo sabía en adelantado. So the king said to his army guys, Viene entonces, le dice el rey le dice a su capitán del ejército, a captain with 50 soldiers under his con command, 50 soldados bajo su cuidado, go get Elijah. vaya y tráigame a Elías. And the captain goes with his 50 guys. Elías viene con este capitán viene con sus 50, They find Elijah. encuentran a Elías. And the captain says, Elijah, come down here. Elías baja. Actually, he said, man of God, Dice, varón de Dios, come down. baja. Uh-huh. Mm. And Elijah said, Elías dice, if I'm a man of God, si yo soy varón de Dios, let fire come and burn you deja and que your fuego men. caiga y te queme con tus 50. Severity. Severidad. Well, what happened? ¿Qué pasó? That happened. Eso pasó. Burned up. Phew. Los quemó. By the way, it happened twice. De hecho, pasó 2 veces. Second group did the same thing. El segundo grupo pasó lo mismo. Either they didn't know what happened before, Ya sea que ellos no sabían lo que había pasado or they antes, didn't think it was going to happen again. o ellos pensaron que no les iba a suceder a ellos. It happened again. Y pasó nuevamente. That's 100 men burned. Ahí van 102 hombres ¡Pium! quemados ahí. Severity. Severidad. Oh, by the way, the third one that came, El tercero que enviaron, apparently he heard about this. aparentemente él escuchó, Because he fell on his face. Elijah, porque Elías, varón de please, Dios, it's not my fault. Don't kill me, please. no me mates, no me mates. He humbled himself. Él se humilló, And because he humbled himself, pero porque se humilló, Elijah went with him. Okay, fine, I'll go. Elías fue y le dijo, Always remember, voy a ir, le dijo Elías al. be humble. Recuérdese, sea humilde. God honors the humble. Dios va a honrar a los que se And he humillan. knocks down the prideful. Y Él va a votar al orgulloso. You with me so far, church? Todos juntos, iglesia. Goodness and severity. La bondad y la severidad. What's happening here? ¿Qué pasó aquí? Look at that picture. You've read it Mire this ese week. retrato, ya lo leímos. What's going on in this picture? ¿Qué está pasando aquí en este retrato? Yeah, you should notice the 2 bears, right? Vieron los 2 osos. What happened here? ¿Qué pasó aquí? Well, first of all, who's this guy? ¿Quién es él? Elisha, Eliseo, the student of Elijah. el estudiante de Elías. And what happened in this story? ¿Y qué pasó en esta historia? Apparently, se están burlando. Elisha had a problem with his hair. Aparentemente Eliseo tenía un problema con su pelo, He had none. que no tenía. He was bald. Él era calvo. And some young people Y algunos jóvenes started making fun of him. empezaron a hacerle burla. Go up, bald head. Calvo sube, Insulting the man of God. insultando al varón de Dios. Listen, if a person really is a man or woman of God, Si hay un varón o una mujer verdaderamente son un varón o mujer de Dios, they're not the big ones. ellos no son los cristianos, The only son los big one grandes. here, the only big one here is the Lord. El único grande aquí es Dios, Follow me, only him. solamente Él. But if he's chosen someone, Pero si Él escoge a alguien, show respect muestre respeto to God.
a Dios, who chose this person. el cual escogió a esta persona. Because many of us who are chosen to be pastors, whatever Porque, ministry, porque Dios viene y escoge a cualquier ministerio. we don't even know why he picked us. No, No a veces idea. la mayoría de veces no sabemos ni por qué nos escoge. I have no clue. No tengo idea. I would rather be a deacon. I would rather be Yo serving a prefiero pastor. I servir would rather, a pastor, ser diácono, lo really, que sea. really, but he wants me here and I do it with joy. Pero Él me quiere aquí y lo hago con gozo. Because I love him Porque le amo and I love you. y le amo a ustedes. That's what we're called to do. So hey, Amén. Todo lo hacemos para Él. all right, praise God. Gracias a Dios. But since I'm already here, Pero ya que estoy aquí, or those of you watching in other y countries, los que nos están viendo en otros países, you have your own pastors. y tienen sus propios pastores, Please don't make fun of them. no le haga burla, Please don't talk bad about them. no hable mal de ellos, Don't do that. no haga eso. They got faults. Welcome to the human race. Amén. Tienen faltas también. Bienvenidos a la raza humana. Absolutely. Absoluto. Pray for them instead. Ore por ellos. If you see something you feel needs correcting, talk to them in private. Si usted ve algo que usted piensa que está Really? incorrecto, háblele en privado. You can't imagine how much we appreciate that. Ustedes no saben cuánto nosotros apreciamos esto. We really do. Lo hacemos. How hard it is to have a person come up to our face Y qué difícil es venir cuando una persona viene y nos confronta así cara a cara and do something like this. y hacer algo así. I've been called everything you can possibly imagine. A mí me han dicho palabras, cosas inimaginables. People have said things to me you would never think anybody would. Me han dicho cosas a mí que usted pensará que he dicho. Think of it. It's been said Piénselo, ya me lo dijeron in all these years. en todos estos años. And every time it hurts. Y cada vez duele. Every time I'm like, oh, another one. Slap, Ay, una slap. cachetada aquí, cachetada. You know. But remember, Recuerde, I'm nothing big. yo no soy grande aquí. Your pastor, wherever you are in the world, Su pastor o cualquier lugar que sea su pastor, nothing big. nada grande. The big one El grande is the one who called us. es el que llama. Oh, yeah. And he takes it personally. Y lo toma personalmente. When one of the people he has chosen Cuando una de las personas a las cuales él ha escogido is abused, es abusada, is lied about. de la cual han mentido de esa persona. That's why the story's here. Por eso la historia está aquí. So be careful, okay? Cuidado, ¿ok? In Ecclesiastes it says Eclesiastés dice that what you say in your bedroom, lo que dice en su recámara. a little bird will carry it on the wind. Los pajarillos se lo llevarán a los cielos, dice. So watch what you say Así que mucho cuidado con lo que dice and honor the man or the woman of God in your life. y honre al hombre o la mujer Because if you don't, que Dios ha puesto en su vida, porque si no, I am forbidden to fight back. a mí se me ha impedido pelear para atrás. Boy, that's hard. Eso es duro, It's hard. eso es duro. I've wanted to just let loose sometimes. A veces yo me he querido soltar, Just like you would do. así como ustedes. All right, don't look at me like that. You would do the same thing. Son algunos de ustedes también. All right? But I have to learn to hold back. Pero he aprendido a aguantarme. Because the Lord said, Porque aguantando lo que el Señor dijo, vengeance is his. venganza es de Él. That's what he said. Él dijo, la venganza es mía, dice el Señor. So when these young people made fun of Elisha, Así que cuando estos jóvenes hicieron burla de Eliseo, as a man of God that he was, hombre de Dios que él era, 2 female bears came and did that. dice que 2 osos salieron del monte e hicieron esto. The bears killed those young people Los osos despedazaron a ellos because they lacked respect porque le faltaron respeto for the Lord. al Señor, Not for the guy, no al varón, for the Lord. al Señor. Severity. Severidad. How many would agree that's severe? ¿Cuántos están de acuerdo que esto es severo? He didn't just scare them. Él no simplemente los asustó. The Lord sent the bears. By the way, they were female bears. Dice que Interesting eran little- osas. A little side note, the Bible says they were female bears. Vamos a ver eso, eran osas. I heard that the male bears are bad, but the females are worse. He escuchado que los osos machos son malos, pero las hembras son peores. I've heard that the male lion is strong. Él dice que el león, el macho, es But the fuerte. female lion, you gotta Pero be las careful with. leonas es las que cazan. Ladies, would you agree? ¿Las damas están de acuerdo? You don't dare agree, right? But you know, ¿No están de acuerdo? whatever the case, God sent them, Cualquier caso, el Señor los envió and all those young people were y todos killed. esos jóvenes fueron muertos. Severity of God. La severidad de Dios. There it is. Aquí va. What's happening here? ¿Qué está pasando aquí? Again, another example of what we're looking at today. Otro ejemplo de lo que estamos viendo. What's happening? ¿Qué está pasando aquí? This guy's in trouble, obviously. Este hombre está en problemas.
But who's this? ¿Quién es este? Somebody said it, yeah. Alguien lo dijo. It's in 2 Kings 5. Segundo de Reyes 5. This person here Esta persona aquí is Elisha again. es otra vez, es Eliseo. The same one with the bears? Well, that's him again. El otro con él, con lo mismo con los osos. Now, who's this? ¿Quién es este? His name is Gehazi. Su nombre es Giesi. And that's his servant. Ese es el siervo de Eliseo. Why is this man, why isn't he suffering? What are those things on his hands? ¿Por qué son esas cosas en sus manos? Here's the story in a nutshell. Aquí va la historia. God did a miracle for somebody, Dios hizo un milagro a alguien, not here. no aquí. The person that God did a miracle for La persona a la cual Dios hizo el milagro came back to Elisha regresó a Eliseo and offered him money. y le ofreció dinero. Elisha said, no, you can't buy the blessings of God. No, Tú no thank puedes you. comprar las bendiciones de Dios. It's okay, God gave you healing by grace. Dios te dio sanidad por gracia. Isn't that great when God does that, right? ¿No es maravilloso cuando Dios hace eso? Freely you have received. Libre has dado. How many praise God? He gives freely. ¿Cuánto dar gracias que Él da por gracia, da libremente? That's why if ever you get a letter in the mail or email or whatever way people communicate these Cualquier cosa days, que le llegue es por correo o por correo electrónico. and they tell you, send me $50 and I'll pray a blessing, keep your money. Y le digas, mándame dinero y te doy una ofrenda, guarde su dinero. That's not of God. Eso no es de Dios. No true servant of the Lord Ningún verdadero siervo del Señor is going to charge you for a prayer va a cobrar por oración or for a blessing. o por una bendición. God gives free. Dios da gratis y libre. So please don't be scared by anybody. Así que no tenga temor de nadie. If I had a vision, Tuve una visión. I saw you giving me $100. Vi que me diste $100. Pero mijo, vete a buscar otra visión. because Grano de chiví. as they say in Puerto Rico, de mi maíz ni un grano. No way. No. You give your your offerings out of gratitude to God. Usted da sus ofrendas por gratitud al Señor. But you're not buying God. Pero usted no está You comprando a get the Dios. difference here? ¿Vio la diferencia aquí? It isn't like you want to get healed from a headache, give me $100. That doesn't work that way. Eso no trabaja así. God gives free. Dios da libremente. But this guy, Pero este, he said, Elisha sent him, he didn't charge him anything? Eliseo no me cobró por nada. That's crazy. Eso no se puede hacer. So after that man that was healed left, Y después de que este varón que fue sanado se fue, this guy, Gehazi, goes running after him viene Giesi y viene y corre detrás de este al cual había sido sanado and tells him, my master needs something. y le dice, mi amo necesita algo. And the guy who was healed Y el que había sido sanado gives Gehazi viene a Giesi, a whole bunch of nice stuff, le dio a Giesi un montón de cosas preciosas, including money. incluyendo dinero. And Gehazi takes it. Viene Giesi, By the way, he lied because él mintió Elisha didn't send him to ask for anything. porque Eliseo no mandó para enviarlo para pedirle algo. But he took all that was given to him Pero él tomó todo lo que se le había dado and he hid it in his house. y lo escondió en su casa. Who else did that? ¿Quién también hizo eso? Who else hid something back in the day? En ese entonces, ¿quién escondió algo? Back in the days of Moses. En los días de Moisés. Who was that? Who was that? ¿Quién Achan. fue? Remember Achan? ¿Se acuerda de Acán? He took the money and he put it under his Tomó house. el dinero y lo escondió en su tienda. This guy knew the story. He should have known better. Este muchacho debe haber sabido la historia. He goes to Elisha and Elisha asks him, where have you been? Él viene a Eliseo y le dice, Mira, has estado? knowing Elijah as the man of God that he was, conociendo que Eliseo era el varón de Dios que él era, that this man had a double portion of the anointing of Elijah, este tenía una doble porción de la unción de Elías. I would never have done what this guy did. Yo no hubiera hecho lo que este joven hizo. But if I went crazy and did something like that, Pero si hubiese hecho algo loco así and I come back and he asked me, where were you? y me hubiese preguntado, ¿dónde estabas? I would Jesse? fall on my face and start screaming immediately. Hubiera empezado a gritar ahí inmediatamente. What have I done? ¿Qué he I'm hecho? humble yourselves. Humíllese primero And God will lift you y up. Dios te va a levantar. So Elisha gave him a chance. Eliseo le dio la oportunidad. And instead of saying, I'm sorry, I Y messed si up, perdóname, Eliseo, cometí un error. he goes, I got nowhere. ¿Eh? I didn't go anywhere. Yo no fui a ningún lado, le dijo. Again, Puerto Rico comes to the rescue. Amén. Te lo buscaste. You looked for this Yeah. now. You were given a chance. Se te dio la oportunidad. Elijah said, oh, listen,
Didn't my heart go with you when you went to meet the man? Viene Eliseo y le dice, ¿acaso no estaba mi corazón cuando fuiste detrás de este varón? In other words, I saw what you did. En otras palabras, vi lo que hiciste, So because of what you did, pero por lo que tú and hiciste, because he porque mentiste, lied to the guy that was healed. le mintió al que había sido sanado, He lied to Elisha. le mintió a Eliseo, He didn't take the chance to repent. no tomó la oportunidad que se le dio de arrepentirse. Elisha says to Eliseo him, le dijo a él, the leprosy of ¿la lepra de quién? Naaman Naamán. shall cling to you and your descendants Se te pegará forever. a ti y a tu descendencia por siempre. And what happened? Well, ¿Y qué pasó? on the spot, En ese momento, the leprosy that was on the guy that had been healed la lepra del varón el cual había sido sanado came on him. se le pegó a él. That, of course, Eso, por supuesto, is severity. es severidad. Do not play with God. No juegue con Dios. Hear me? He sees everything. Él ve He todo. hears everything. Él escucha todo. Just because you don't get judgment immediately Solo porque no es juzgado inmediatamente, doesn't mean that it will never come. no significa que nunca va a venir. When it comes, Y cuando viene, look at that. mire, He died that way, by the way. él murió así, There was no healing for him. ya no None. había sanidad para él. And his family paid the price with him too. Y su familia pagó el precio por él. What happens to the husband affects the whole family. Lo que le pasa al esposo afecta a toda la familia. So you guys who are married, you better watch out. Los que están casados deberían de cuidarse. And no salgan how was it again? Los chivos locos. No salgan los chivos locos. Oh, no, caballero, you're the head of the house, right? Ustedes son la cabeza del hogar, ¿no? As is the head, so is the body. Así como es la cabeza, así es el cuerpo. This guy, because he lied and did all he did, Este varón, porque mintió y lo que hizo, his family suffered with him. su familia sufrió con él. So gentlemen, don't make your family suffer. Así que, hombres, no dejen que su familia sufra. Stay humble. Manténgase humilde. He didn't, and he paid a price. Él no lo hizo y pagó el precio. But who's this? ¿Quién es este? He is the guy Él es el hombre that I sent you this week. que le mandé esta semana. Some of you sent me all kinds of answers. Algunos me mandaron unos mensajes, unas I respuestas. said, oh my God. Obviously, it's based on what we read. Obviamente está lo que leímos. So this cannot be John the Baptist. Así que no era Juan el Bautista. Somebody said that, John the Alguien me Baptist. dijo Juan el Bautista. I'm like, no. Jesus, no. Jesús. I got all No. kinds of answers. Muchas respuestas. But the giveaway is how he's looking at himself like he's so happy. La Wow. clave era cómo él se está viendo. And he's in a river. Y él está en un río. The guy's name is Naaman. El nombre de este varón es Naamán. When I was baptized Cuando a mí me bautizaron back in 1973, en something 1970 y cuántos, 73. I'll never forget when I was walking up to the pool, Yo iba caminando hacia por la piscina. they were singing corito. They would sing a corito for every person that went to the pool. Me encantaban estos cantos cuando el corito, cuando la persona cantaba. We had long services, trust me. Teníamos unos servicios tan largos. But mine was, El mío era, las aguas del río del Jordán limpiaron la lepra de Naamán. Y si te lavas en la sangre de Cristo te puede limpiar. Some of you know the song. Thank you very algunos much. la saben, ajá. That's where the song came from. Ahí ese canto sale de esta lectura. He was a general. Él era un general. He was a guy of some importance. Él era un hombre de importancia. He went to Elisha seeking healing Él fue tras Eliseo buscando sanidad. because he was a leper. Porque era leproso. His flesh was falling off his body. Su carne se le estaba cayendo de su cuerpo. Elisha didn't even go out of his house. Eliseo ni siquiera salió de su casa. He sent his servant, Él actually. envió a su siervo, The guy who later on would get, el cual hablamos anteriormente. He told Gehazi, go outside. Él le dijo a Jesse, And sal. Gehazi went to Naaman, who's outside with his whole uniform on. Y Jesse viene, sale al varón, el cual venía con todo su And uniforme all his soldiers y there. todos sus soldados allí. And Gehazi tells Y Jesse Naaman, le dice a Naamán, my master says, mi amo dice, go take 7 dips in the river Jordan, tírate 7 veces en el río Jordán and you'll be made whole. y luego vas a ser sano.
Naaman said, "You're out of your mind. Naamán dijo, tú estás loco. I'm Naaman. I'm the general. Yo soy Naamán, yo soy el general. Who does your master think he is? ¿Qué se cree ese tu amo que es? I thought he was going to come out and greet me in Yo person. pensé que me iba a venir y saludar en persona. It's in the Bible. He said that. Es lo que dice la Biblia. I thought he was going to raise his hand Pensé que iba a lanzar sus manos and do a prayer and heal me. y hacer una oración y sanarme. See, Naaman had an idea in his head. Naamán tenía una idea en su cabeza. Never try to guess Nunca trate de adivinar what the Lord is going to do. lo que el Señor va a hacer, Because guaranteed, if you porque les garantizo, think he's going to do one thing, si usted piensa que Él va a hacer una cosa, most likely he'll do another. lo más probable es que va a hacer otra. Just to let you have it. Solo para Keep you para humble. hacerle saber, para mantenerlo atento, To keep you humble. para mantenerlo humilde. And Naaman left. Así que Naamán se fue. He got angry. He walked away. I'm out Él of se here. molestó, él dijo, yo no hago nada. As he's leaving, Mientras está yendo, his soldiers tell him, sus soldados le dijeron, hey, hey, if the prophet would have asked you to do something hard, si el profeta te hubiese dicho que hicieras algo duro, wouldn't you have done it? ¿no lo hubieras hecho? All he wants is for you to go take 7 dips in the river Simplemente Jordan. que te tires 7 veces en el río Jordán. He goes, but my rivers in home, they're cleaner than the Jordan. Y él dijo, pero los ríos de mi país son más limpios que este. Doesn't matter if it's cleaner or not. No importa si está limpio o no. God said, go to Jordan. Dios dice, vete al río Jordán. And when you get there, go underwater 7 times. Y cuando llega te tiras 7 veces. Not once, not twice. Ni una ni dos. 7. 7 veces. Oh, come on. Do it, guys. What do you got to lose? ¿Qué vas a perder? So the guy, okay, may as well. And he gets in the water, takes 12 flushes, Y se tiró. and into the water he goes. Y cuando va, He felt so foolish after 3 times. Like, después de la zip, tercera de haberse zip, sentido bien zip, tonto. zip. Oh, this is crazy. Esto está loco. What am I doing this for? ¿Por qué estoy haciendo esto? Oh my 5, God, this is- 6. But on the 7th, A la séptima you get this. obtuvo esto. What happened there? He did it, and his flesh was Dice restored. que lo hizo y la carne quedó restaurada. That is, of course, the goodness of God. Eso es, por supuesto, la bondad de Dios. And Jesus spoke of Naaman too. Y Jesús también habló de Naamán. In Luke, Jesus says there were many lepers in Israel in the time of Elisha Jesús the le habla a prophet. la audiencia, le dice, había muchos leprosos en Israel, And none of them was cleansed pero ninguno fue limpiado, except excepto Naaman. Naamán. And where was Naaman from? ¿De dónde era Naamán? Which means Lo cual significa that Naaman was also que Naamán también era a Gentile, un gentil, not a Jew. no era un judío. So even in the Old Covenant, Así que aún en el antiguo pacto, God is teaching us Dios nos está enseñando that even though he chose Israel as his chosen people, que aún escoge a Israel como su pueblo. and we will never debate that, Nunca vamos a debatir eso. and we pray for Israel, Oramos por Israel, and we love Israel. y amamos a Israel. They're not perfect. No son perfectos, They make mistakes. hacen errores, But they were chosen by the sovereign Lord. pero fueron escogidos por el soberano Dios, So we will always bless them. cual lo bendecimos. But God does not want us to think Pero Dios no quiere que pensemos that just because they were chosen, que solo porque fueron escogidos, that we don't matter. no importamos, nosotros no importamos. We matter. Claro que importamos. No matter where you're from, No importa de dónde sea, what country we came from, de qué país venimos, God will do miracles for you too. Dios hará milagros para usted también. God loves you too. Dios le ama a usted también, He loves the Honduran the way he Los loves the hondureños, African. como lo hablan los africanos, He loves the Puerto Rican the los way he loves the puertorriqueños, Mexican. que hablan los mexicanos. There is no difference in the heart of God. No hay diferencia en el corazón de Dios. He will bless anyone Él va a bendecir a todos who comes to him in faith los que vienen a Él en fe and in humility. y lo van en humildad. And that's the lesson we learn from Después la Naaman. lección que aprendemos aquí, The goodness of God, la bondad de Dios, even if he wasn't a Jew. aunque Él no era judío. How many praise God that God ¿Cuánto le dan blesses you gracias a just Dios the por ello? same? That's correct. Amén. Let's wrap it up today. Vamos a empezar a cerrar.
The verse that we open says, consider the goodness and severity of God. Consideremos la bondad y la severidad de Dios. We can go on giving story after story. Podemos seguir hablando de historias a través de There la are historia. so many stories we're reading in the Old Hay Testament tantas historias en el Antiguo Testamento about the kings who sinned, de los reyes que the pecaban, idolatry, de la idolatría, the prophets God sends. los profetas que Dios enviaba. All those stories Todas esas historias are there están allí to illustrate to us para ilustrarnos the goodness and severity of God. la bondad y la severidad de Dios. Learn this about God. Aprenda esto de Dios. He is good. Él es bueno, He's also severe. pero también es severo. Don't think he's not one or the other. No piense que Él es uno y no el otro. When I was growing up in the Spanish church, Cuando yo estaba creciendo en la iglesia whether they meant it or not, ya sea que lo quisieran decir o no, they emphasized more on the severity. ellos enfatizaban más en la severidad de Dios. Oh, did they ever? Mm. Everything was, you better straighten up because if you Tienes que don't, enderezar porque si no, you're going to hell. te vas al infierno. That's all I ever heard. Es lo que escuchaba. I will never forget when the pastor of the church at that time, En ese entonces, nunca voy a olvidar lo que el pastor de la iglesia hizo en ese entonces. he told me and all our young people, Él me dijo y a mí, a todos los jóvenes, he did this. hizo esto. He said, your salvation Su salvación is hanging by a thread. está colgando de un hilo. And I never forget it. He did like this, Él hizo un hilo, like that. así. Your salvation Su is hanging salvación by a thread. está colgando de un hilo. You sin, Tú pecas and God does this. y Dios va a hacer esto. Gone. Te perdiste. We lived under terror. Vivíamos bajo terror. Maybe he didn't mean it wrong. Y Maybe tal vez no, él no he wanted quería to, you know, hacer una maldad. help us, but no, he put a fear, Él puso ese temor terrifying. In aterrorizante. fact, one of the preachers one time that was preaching said, if Uno you're, de los predicadores que believe it or iba a not, this predicar, is true story. esto es verdadero. If you're in the shower Si estás en el baño, si te estás bañando and Jesus comes, y Jesús viene, you're staying behind. te quedas. We were like, oh my God. Trust me, we took the fastest showers you could ever imagine. Nos bañaba lo más pronto posible. We'd hop in and, oh my God, oh my God. Y adentro y para afuera. Ya viene el Señor. Oh my God, oh my God. It was crazy. Era loco. The severity. La severidad. There was a book written back then Había un libro escrito en ese entonces about the rapture. acerca del rapto. It said that there was a church Y service dice que había un servicio en una iglesia and one of the women got y distracted una de las mujeres se distrajo and she looked at another woman's y hairstyle vio el estilo de otra mujer, del peinado de otra and mujer. she said, wow, it's a beautiful Ay, qué hairstyle she bonito has. este peinado. At that moment, Jesus came En ese momento Jesús vino and she got left behind. y se quedó. Man, I read that book. I didn't look at anybody. Yo leí ese libro y no vi ningún I estilo de didn't care pelo. if you had hair or didn't have No me hair. importa si tenía pelo o no. I didn't care what you wore or what you didn't Ni me wear. importaba lo que vestía o no vestía. If that's what they wanted to do, they were successful. Si eso es lo que usted quería hacer, estaba bien. I'd walk into church with my eyes on the altar. Yo entraba con mis ojos en el altar. Hi, hi. Ay, y a todos. So they meant well, Así que querían hacer el bien, but they instilled in me this terror. pero pusieron en mí ese terror. I got news for you. Tengo buenas nuevas para ustedes. That's not how God is. Así no es como es Dios. If you're taking a shower and Jesus comes, Si usted se está bañando y viene Jesús, you're going to go from wet to dry instantaneously. instantáneamente va a estar de mojado a seco. You're going to go from naked to a white robe También va a estar de desnudo a instantaneously. una You will una not be ropa left blanca. No va a behind. estar de How many quedar praise atrás. God? He's not like that. Él no es así de... He's just not. Amén. God Simplemente no. is good. Dios es bueno. Can you look up to heaven and say, God is Mira a los cielos y good? diga, Dios es bueno. Yes, He is. Sí, Él es. But don't forget, No olviden. He may not be like that. Thank you. Amén, no será así. But He Pero- is severe Él es severo on those who fall. a los que caen. The devil wants you to leave the Lord. Of course he does. Claro que el diablo quiere que usted deje al Señor, por supuesto que sí. He puts doubts in your mind. Él pone dudas en su mente.
and all kinds of questions. y muchas preguntas. Doesn't make sense. Doesn't make sense. No hace sentido, no hace sentido. Welcome to the spiritual world. Bienvenido al mundo espiritual. Not everything makes sense to No us. todo hace sentido a nosotros. We live by faith, Vivimos por fe, not by sight. no por lo que vemos. If God allows something to come, it doesn't make any sense to you. Si Dios viene y permite que algo viene a su vida y no lo hace sentido, Lift up the shield of faith. levante el escudo de la fe. Bring that word that you've learned, bring it up high. Pero levante esa palabra que aprendió y levántela. And even if you're saying, I don't get it, I don't get it, No lo entiendo, no lo entiendo. finish it the way that Job did. Finaliza como Job hizo. I trust you. Confío en ti, Señor. That's it. Ajá. I don't get it. I don't understand. You can kick and scream all you want and cry. Go ahead. Do Puede it. llorar, puede Get it estirarse out. todo lo que quiera. Angels brought a beautiful word on Tuesday about prayer. La and letting your palabra de emotions- Angel en la beautiful. oración. Let it out. Sáquelo. But when it's all over, Pero cuando salió, when you've got all your frustrations out, cuando sacó todas sus and all your frustraciones, sadness and all your disappointments out, todas sus tristezas y I todos sus don't get it. Oh desánimos, God, when you're all done, cuando ya termine, make sure you finish by saying, asegúrese de decir esto cuando termine. but I trust you. Pero confío en ti, Señor. Who can take a second and do that now? ¿Qué puede tomar un segundo de decir confío en ti, Señor? Oh man, I don't get this, but I trust you. Come on, come on. Why haven't you answered my prayer ¿Por yet? qué tú no has escuchado mi oración, Señor? I trust you. I trust Confío you. en ti, confío en ti, Who can Señor. look at me and say, Lord, I trust you? Confío en ti, Señor. Your name is faithful. Tu nombre es fiel, That's what your word says. Your name is faithful. tu nombre es fiel y verdadero. You Dice. can't lie. Tú no mientes. All things will work together for good. Todo obra para bien. I trust you. Confío en ti, Señor. And don't you ever leave the Lord. Never. Y nunca deje al Señor. Because if you do, Porque si lo hace, to those who fall, aquellos que caen, there is severity. hay severidad. What that means, I don't know for you. I Lo don't que know. significa para usted, no lo sé. But it's not going to be good. Pero no va a ser bueno. Because the minute you step out of Christ, Porque usted, el momento que se aparta de Cristo, the devil out there is waiting to jump all over you. el diablo está ahí esperando para caerle encima. He will, what did Jesus say? The thief comes to steal Como él dice que el diablo, el ladrón viene para, el diablo Kill viene para robar, matar and y destroy. destruir. You leave the Lord because you're upset about something. Ah, Usted deja al Señor porque está enojado por algo. You're walking into the mouth of the lion. Usted está entrando a la boca del león. The devil will destroy you. El diablo te va a destruir. Because now you know the truth. Porque ahora ya sabes la verdad And you turned your back on it. y tú te apartaste. What did Peter say? ¿Qué dijo Pedro? Better to have never known Es mucho mejor no haber conocido than to have known que haber conocido and walked away y haberte apartado from the truth that you have learned. por la verdad que has escuchado. Stay firm. Quédese firme. Because those of us who are in Christ, Porque los que estamos en Cristo we have God's goodness. tenemos la bondad de Dios. How many praise God for His goodness? ¿Cuánto gracias a Dios por ello? Oh, yeah. Oh, yeah. Let me wrap up with this. Cerramos con esto. We have the goodness of God. Tenemos la bondad de Dios, He watches over us. el cual vela sobre nosotros. He protects us. Él nos protege. He blesses us. Él nos bendice. He does all these things that we don't even know sometimes. Él hace estas cosas que ni siquiera estamos He's viendo. watching over you because He loves you. Él nos ama tanto que Know that. Rejoice in that. regocíjese en eso. He's making sure everything comes together Él viene y se asegura que todo pase bien. for your good. Por su bien. Give Him praise and thanks for that. Dele gracias a Dios por And ello. walk in that confidence and Y camine en esa assurance. confianza de Dios. Stay. Quédese. Continue in His goodness. Continúe en su bondad. Continue. That's up to you. Está en usted. It's up to me. Está en mí. Not by our strength, obviously. No por nuestra fuerza. Trusting in Him. Remember, I trust Confía en you. Él. When you, Confío say, en I, ti, when Señor. you say I trust you, Cuando usted dice confío en ti, Señor, He gives you grace and strength. Él te da gracia y fortaleza So you can keep going forward. para que puedas seguir adelante, Continue in His goodness. continuando en sus bondades. The day that you give in to the temptation, El día que usted que ceda a la tentación, it's not even worth serving. que ni siquiera Hey, iglesia, I'm not going back. yo no voy a Really? regresar y todo eso. Well, you just went from here Llegó de la bondad to here. aquí, a la severidad. And the word says, La palabra de Dios dice, if that happens to you, eso pasó aquí. yeah, there it is. De otra manera, Not a pleasant thing to hear, no es una cosa placentera en escuchar, but it's true. pero es verdad. You leave God, He'll click, cut you off. Amén. Va a ser cortado. Severity. Let that sink in. Deje que eso
le penetre. But let me leave you with good news Y today. lo vamos a dejar con buenas nuevas Isn't ahora. it better to finish the sermon with good news and I send you home depressed, right? Stay happy. How many are in the goodness of God? ¿Cuántos están en la bondad de Dios? Great. Stay there. Quédese ahí. Just don't leave. No se vaya. The devil cannot make you leave. El diablo no puede hacer que se vaya. The only one who can walk away is you. El único que se puede es usted. Don't. Stay firm in the Lord. Manténgase firme en el Señor. Because that severity Porque esa severidad fell on Jesus. cayó en Cristo. The goodness we enjoy today La bondad que gozamos hoy is because he took that upon himself. es porque Él tomó eso sobre él. The Lord Yahweh has laid on him the Jehová iniquity cargó of us en ese el all. pecado de todos nosotros. The happiness you have is because he went through that. La felicidad que usted tiene es por eso. The joy that's available to you anytime El gozo que está disponible a todos a cualquier hora is because he suffered that anguish. es porque sufrió esa angustia. The Bible goes on to tell us La Biblia ahí nos dice that he became sin for us. que Él se volvió pecado por nosotros. So why would you leave him? ¿Por qué lo dejamos a Él? Because things don't go your way. Porque las cosas no van como nosotros queremos. Stay humble. Que humíllese. He suffered for you. Sufrió por usted. Whoever does not believe, Cualquiera que no cree, especially those who knew him and turned away, especialmente los que se han apartado, condemned. condenados. The Bible says that I'm passing it on to you. La Biblia lo dice y yo estoy pasando el mensaje a ustedes. And yeah, Jesus will one day say those words. Cristo algún día va a venir a decir esto. Don't be in that group. No esté en ese grupo. He will one day tell people who will stand before him, Habrán ese día vendrán personas que Jesús le va a decir, depart from me, you cursed. apártate de mí, maldito. That's Jesus Eso talking. es Jesús hablando. He doesn't want to do that. Él no quiere hacer eso. Because this fire, Porque este fuego, hell, as we know, el is infierno, como lo conocemos, prepared for the devil and his angels, se ha not for preparado you. para el diablo y sus ángeles. You're not supposed to go there. Usted no está supuesto a ir allí. He doesn't want you to go there. Él no quiere que vaya allí. But if you turn away from the goodness of God, Pero se aparta de la bondad de Dios if you turn your back on him, y usted se aparta y le da for la espalda whatever reason you think is por justified, cualquier razón que usted piense o quiera. that's what you're choosing. Eso es lo que está escogiendo. Anyone not written the book is going to that lake of fire. Alguien que no está escrito en este libro va a ir a ese lago de fuego. Same thing goes for your family. Your friends. Su familia, sus amigos, Remember, that's where they're headed. a eso es donde van. Your being in Christ, Usted está en our Cristo. being in Christ, Nuestro ser en Cristo gives them hope. les da esperanza. Nosotros estamos en Cristo, les dan esperanza a ellos. We're a living witness for our Porque family somos testigos en nuestras familias that God could use so they don't wind up here. para que Dios nos envíe a este lugar. But if you give your back to Christ, Pero si usted da su espalda a Cristo, not only will they go here, no solamente ellos van a ir a este lugar, so will you. que también. Good news? Las buenas nuevas, God wants to give you goodness. Dios quiere dar su bondad. God tells us Dios nos dice, that in Him we can go to the Father. en Él podemos ir al Padre. God tells us Dios nos dice, that you go through Him, you are saved. si vamos a Él, estamos salvos. No fear of hell. No hay temor del No infierno. need to fear hell. No hay por qué tenerle miedo al infierno. Jesus is the answer. Jesús es la respuesta. And instead of throwing you into hell, Y en vez de tirarlo al infierno, which He does not want to do, lo cual Él no quiere hacer, but He will pero lo hará if you choose it. si usted escoge. Please don't choose it. No escoja eso. Choose this instead. Escoja esto mejor. Choose this instead. Let's all Escoja stand. esto. Let's all stand. Puestos de Come. pie, congregación. How many choose this ¿Cuántos instead? escogen esto mejor? The goodness of La God, bondad de Dios, not the severity. no la severidad. I may say, God, grant me that goodness every day. ¿Cuántos se pueden decir, dame esta bondad hoy? Lord, I will abide in your goodness. Voy a habitar en tus bondades. Everyone who's in this house, join me in prayer right Todos now. en esta casa únanse conmigo en oración. You're in the Lord, Si está en el Señor, abide in His goodness. habita en su bondad. What problems are you facing? ¿Qué problemas estás confrontando? Give them to Him Dáselas a Él. and tell Him, I trust you to get me out of Y this. diles, yo confío en ti para que tú me saques de esto. But by your grace, Pero por tu I gracia, remain in your goodness. yo permanezco en tu bondad. I'm not going to walk out No me voy a ir and put myself at risk of eternal y condemnation. ponerme en el peligro de la condenación How eterna. many say amen to that?
¿Cuántos pueden decir amén a as esto? the church prays with me now. Así la iglesia ora conmigo ahora. If anyone in this house Si, today, si algunos aquí en esta casa hoy or anyone watching us online, o alguien que nos esté viendo has not yet chosen to be in the goodness of God, no ha escogido estar en la bondad de Dios you haven't made a decision for Jesus y no ha Christ. sido una decisión para Cristo, You're living in your sins still. vives todavía en tu pecado. The Bible says that you're condemned La Biblia dice que estás condenado and you're going to that terrible place. y vas a ese lugar horrible, But you don't have to. pero no tienes que hacerlo. God brought you here today Dios se trajo aquí hoy so you can make a different choice. para que usted pueda hacer la diferencia y escoger. Come to Jesus Christ. Ven a Jesucristo. He wants to forgive you. Él quiere See perdonarte that? de esto. He wants to restore you to the life you were supposed to have. Él quiere restaurarte a la vida que tú estás supuesto a tener. He wants to give you joy. Él quiere darte gozo. A joy that no pleasure of the world could ever give. El gozo que ningún placer del mundo te puede dar. It's all available for you. Todo está disponible para ti, But you need to come to Christ. pero necesitas venir a AV, Cristo. would you please play our song right now? Amén. And everybody in an attitude of prayer. Todos en actitud de oración. If you cannot tell me for sure Si usted no puede decirme de seguro that if today you were to leave this earth in death, que si usted saliera de esta tierra hoy en muerte, that this is what you're going to be having. que esto es lo que usted va a tener, If all you can say is, I hope so. si usted todo lo que No, puede no, decir, no. así lo espero. No, no, no. If you have Christ, Si usted tiene a Cristo, you know this is your future. usted sabe de seguro que este es su futuro. If you cannot say for sure Si no puede decir de seguro that that's your future, que ese es su futuro, bow your head where you are. entonces tiene su rostro a donde Here in the esté. house, Aquí en la casa or watching us wherever you are. o viéndonos donde quiera que esté. Bow your head and say, Jesus, I need you. Come on. Incline su rostro y diga, Jesús, te necesito. There's the humility I was talking about. Aquí está la humildad de la cual estaba hablando. We all need a Savior. Todos necesitamos un Salvador. Say so. Así lo hacemos. Bow your head. Jesus, Incline I su need rostro. you. Señor, te necesito a ti. Jesus, come into my life. Jesús, ven a mi vida. Come into my heart. Ven a mi corazón. Be my Savior. Seas mi Salvador. He's waiting to hear those words. Él está esperando escuchar esas palabras. Say them now. Dígalas ahora. This is your day Este es tu día to find the goodness of God. para encontrar la bondad de Dios.